Bienvenidos a un nuevo episodio de Pioneros de la Crítica, producido por la Biblioteca Nacional y la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, Costa Rica. Mi nombre es Juan Carlos Flores y me complace hoy estar dirigiendo este episodio en que vamos a entrevistar a Irene Antillón Ugalde. Irene es una de las gestoras culturales más importantes de Costa Rica, es miembro de la asociación, pero ha hecho un trabajo consistente a lo largo de más de 3 décadas, mezclando lo que se denomina literatura sobre arte o art writing en el inglés, así como crítica de arte y gestión cultural asociada a curaduría y también a comisariato. Realmente esta combinación es lo que hace sumamente interesante poder conversar hoy, Irene, porque es un ámbito para muchos críticos nuevo. ¿Cómo es que podemos nosotros pasar de una posición independiente como críticos o como escritores de arte y tomar una postura sobre algo y a la vez participar en el proceso de co-creación con un artista o grupo de artistas para montar, por ejemplo, una exhibición dentro o fuera del país? Bueno, todo se ha dado como orgánicamente, porque hace años, muchos años, me acuerdo que estuve en un curso con don Alfonso Chase de promotores culturales en la universidad, hace rato. Y desde ahí me ha gustado la organización. Y como también estudié en Bellas Artes, entonces empecé yo en la universidad a organizar exposiciones y a partir de ese momento tuve como esa inquietud de promover a mis compañeros y las exposiciones y todo eso. Luego viví unos años en Miami, entonces ahí empezamos a traer artistas nacionales a Miami que hospedaban mi casa y todo, ¿verdad? Así de una manera muy informal, pero se fue como haciendo más grande todo a través del tiempo y en cada una de las exposiciones que yo gestionaba y promovía, me vi también en la necesidad de escribir para los artistas, porque la escritura a través de mi vida también se ha manifestado desde siempre. Has sido editora de revistas, has Sí. publicado, has sido coeditora, has producido catálogos. O sea, realmente este componente, digamos, del mercadeo artístico que va asociado a las publicaciones ha sido también un fuerte en tu carrera. Sí, 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 por eso, porque había que escribir catálogos y como me gusta escribir, investigar y todo eso, entonces hice los catálogos para el Centro de Estudios Brasileños muchos años, hace bastante rato, y ahora casi que 2 por semana, porque las actividades que producimos son muchas, porque cada vez más gente se une. Muchísimo talento que he descubierto y me llaman y que queremos exponer, que tengo esto que presentar, que qué te parece la obra. Y ahí es donde me ha tocado también desempeñar el rol de curadora, ¿verdad? De guiar un poquito al artista en sus partes débiles y de hacer un hilo conductor a través de todas las obras en una exposición. Normalmente cuando uno piensa en alguien con tu currículum, empezando en Bellas Artes, el producto natural de Bellas Artes tiende a ser, no digo que sea el mejor, pero tiende a ser un artista en una disciplina X artística, ¿no? Sea el grabado, la pintura o la escultura, etcétera. Pero en el caso tuyo, esa formación más bien te impulsó a moverte en favor de gestionar el arte. Y eso es algo que todavía no hago clic. ¿Cómo diste ese salto? Bueno, siempre me interesaron todas las ramas del arte, siempre. Entonces, estuve en danza, en teatro, en mimo, en todas esas cosas. Y escribí poesía y toda la parte teórica también. Pero yo tenía idea a mis 17 años de estudiar pintura. Me metí en pintura y yo decía, pero ¿qué voy a hacer yo de pintora? Y hay
talentos y todo, que me sentí un poco chiquitita y dije, no, mejor me meto a estudiar historia del arte. Entonces ahí hice como un quiebre, ¿verdad? Me cambié un poquitito de dirección, aunque llevé todas las básicas de pintura que le dan a uno, toda la formación elemental que hay que saber en las artes, ¿verdad? En cuanto a los elementos formales de una pintura o de cualquier pieza artística. Entonces me fui un poquitito por historia del arte y después me metí a estudiar artes gráficas también y diseño publicitario, a la vez que estaba llevando danza en la UNA, o sea que por ahí de 1980, 81, por ahí estaba yo vuelta loca con todos mis intereses, que no encontraba el tiempo para desenvolverme en todos. En la mañana estaba en danza en la UNA, en la tarde trabajaba en la fábrica de vitrales de Don Guido Sáenz en La Uruca. Hice unos vitrales muy divertidos, digo yo, porque a estas alturas los veo muy ingenuos. Por ejemplo, el de Spoon de San Pedro. Ese es tuyo. Ese lo hizo yo en 1977. Así es que, bueno, me he atravesado casi has estado en los dos lados. Lo que tal vez nuestra audiencia no conoce es que tienes a tu haber más de un centenar de exposiciones organizadas, sí, gestionadas. Sí. Pero no solamente eso, representas hoy en día a más de 450 artistas. Es impresionante. Conozco otros gestores culturales que operan y conozco también marchantes de arte que operan sus galerías de arte, pero los catálogos de ellos nunca son tan vastos, ni incluyen tal variedad de técnicas y artistas, hombres y mujeres. Entonces, es realmente algo novedoso. ¿Cómo has podido remontar y encontrar después de los 80s ese nicho en el cual lo que vos brindas al artista es realmente complementario, realmente relevante? Sí, bueno, como te decía, todo como que se fue dando y como he sido artista y he estado del lado de los artistas, entonces la intención es promoverlos, beneficiándolos, ¿verdad? Sin ser uno de los agentes intermediarios de arte que se puedan valer de los artistas o hay mucho abuso en esta área. Sí, hay mucho abuso. Yo entiendo que algunos marchantes cobran más del 60% del costo de una obra para poder representar a un artista y piden también un grado de exclusividad. Exacto. ¿Cómo te diferencias de esos comportamientos para poder entender y explicar la diferencia entre un gestor cultural y un marchante de arte? ¿Cómo se diferencia en tu quehacer? Bueno, yo creo que un marchante es un dealer, es un comerciante especializado de arte. El curador o comisario, que lo que yo he investigado es similar, diferente. Comisarios en España y y curadores en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, más bien el curador lo que hace es gestionar, proponer, ¿verdad? Proponer la idea, escribir el concepto de la idea, como guiar un poco al artista sobre qué es lo que quiere manifestar a través de las obras que expone. Esa es más que todo la labor del curador y la mía es también hacer la gestión, pero el modelo que encontramos es de autogestión. Okay. Que yo les digo a la gente, no soy yo la que manejo esto, sino que entre todos vamos a hacer que sea posible. Es un esfuerzo colaborativo. Correcto. Entonces, todos colaboran un poco, yo voy de primera, ¿verdad? Pero todo el mundo opina, tenemos un chat muy activo que siempre están haciendo propuestas y yo trato de aterrizarlas y ejecutarlas, ¿verdad? Podríamos llamar, digamos, a tu gestión una gestión cooperativa, ¿sí? En que todos son socios del mismo programa, ¿sí? En que no hay un abuso tácito como ocurre en el mercado típicamente con respecto al marchante y el artista, porque entiendo que el marchante justifica eso por sus gastos y otras cosas que hace, pero es un modelo alternativo mucho más interesante y más asertivo en términos de que no solamente llevas a artistas a exponer, sino que lo llevas también a profesionalizarse. Sí, nosotros constantemente estamos dando cursos, llevando a cabo capacitaciones en los aspectos que yo voy viendo que están
más débiles de los artistas, que si les falta figura humana, entonces damos un taller de figura humana, de perspectiva, de composición, de color. Hemos estado tratando de eso, de profesionalizar, por decirlo así, a los artistas para ir incrementando la calidad. ¿Dónde los artistas costarricenses, porque eso es algo que a veces desde la perspectiva crítica yo me ocupo del producto que colocan en una exposición, por ejemplo, y a partir de ese producto indago, si conozco al artista o lo entrevisto puedo indagar más, pero evidentemente mi acercamiento no es completo, no es integral, no estoy desde adentro, no estoy desde la gestión de la obra, ni estoy tampoco en la gestión del montaje y el trabajo curatorial. Entonces, mi versión es siempre menos profunda que la impresión que puede tener alguien que está metido adentro. ¿Dónde los artistas tienen mayores carencias en este país? Ay, ¿qué te digo? Muchas veces en eso, en figura humana, en las El proporciones. dibujo básico. Sí, nosotros en Bellas Artes llevábamos, además del dibujo, que era como las matemáticas de la carrera, porque era fuertísimo, era 2 o 3 veces por semana, 4 horas, y nos calificaban, pero a matar. Entonces, aprendíamos muchísimo de dibujo, y no solo de dibujo básico, sino que de dibujo anatómico. Proporciones. Yo, por ejemplo, tuve una profesora que era escultora, Amparo Cruz. Ah, la conocí. Sí, que ella era de Coronado y es una escultura preciosa que está en el Parque de Coronado. Y ella nos dio unas clases de anatomía casi que médicas, ¿verdad? Nos hacía dibujar vértebra por vértebra para saber hasta la textura que tienen los huesos. Además de todos los huesos, yo me sé todos los huesos y los músculos del cuerpo gracias a doña Amparo. Y ese es el esqueleto. A veces yo veo unas cosas que digo, no puede ser. Pero en figuración. En figuración. Pero tú no representas solamente, bueno, mayormente artistas figurativos, pero sí representas también artistas que son no figurativos. Ajá. Pueden ser más colóricos, pueden ser más abstractos. Todos ellos. Pero aún allí, ¿verdad que el dibujo tiene un fundamento? Uno se da cuenta. Okay. Uno se da cuenta, incluso en los abstractos, sí, esa persona sabe dibujar. Es importante poder ahondar en la siguiente parte, en todo lo que tiene que ver con el quehacer y esa relación tan privilegiada que tiene con el artista Irene. Irene no solamente es emblemática en el mercado, haciendo una alternativa a otro tipo de modelos de comercialización, sino que también es una crítica de arte que viene y comparte con ellos y los enriquece con una perspectiva interpretativa muy valiosa. Así es que volvemos pronto con Pioneros de la Crítica. Nuestro país ha experimentado una serie de restricciones crecientes en términos de los espacios a los que nos acostumbramos con toda la revolución que significó la creación del Ministerio de Cultura a principios de los 70s, la creación del Museo de Arte en los 80s. Sí, este país había hecho una gran inversión en el sector cultura bajo una política que fundamentalmente sintetizó el expresidente Figueres en ¿para qué tractores sin violines? Tuvimos un desarrollo tremendo en la infraestructura y el desarrollo teatral, pero paralela el artístico, la danza por supuesto, las exposiciones, expertos internacionales, artistas internacionales que consideraron a Costa Rica un polo cultural que no se podían saltar. Todo este proceso entró en decaimiento, particularmente con la crisis financiera, la guerra sandinista, el gobierno de Carazo, y todas las leyes que existían para amparar y proteger a los artistas y el desarrollo artístico fueron simplemente ignoradas hasta la fecha. Tenemos realmente un cierre casi permanente de una serie de galerías que eran claves y los artistas necesitan nuevos espacios. ¿Cómo está enfrentando el sector artístico de este país, que también conoces, estos cambios, estas restricciones para poder seguir comunicando su trabajo? Con mucha dificultad.
los artistas necesitan lugares donde exponer. Y bueno, nosotros tenemos una visión diferente, tal vez más amplia, de que el arte no solo tiene que estar en las galerías y en los museos, sino que también en espacios donde llega el público casual. Entonces comenzamos a hacer exposiciones en algunos lugares que tienen, que a pesar de ser comerciales, como algunos restaurantes que tienen las condiciones de una galería en cuanto a iluminación y que son enamorados del arte también, y ellos dan la oportunidad a los artistas de exponer. De hecho, yo expongo como en 5, 6 o 7, ya no me acuerdo en cuáles, en cuántos, con esa intención de que el público casual que va a consumir otras cosas, que va a consumir su comida, su pizza, su traguito, lo que sea, tenga alrededor arte. Yo pienso que es uno de los derechos de la gente, ¿verdad? De los derechos humanos, de poder gozar del arte. Entonces a mí me satisface mucho cuando llego a uno de estos lugares que ya me relaciono desde hace muchos años y llegan los saloneros y me dicen, ese es mi preferido, me gusta más ese. Y yo digo, qué bien que estamos llevando el arte a todo el mundo, democratizando el arte. Esta democratización no deja de levantar las pestañas de cierto sector académico, formal e institucional que ve con malos ojos ese desarrollo, al punto de considerarlo una herejía. A mí Sí. nunca se me olvida con mi segunda esposa, que era artista, que ella estaba estudiando en Oregon y le dieron una exposición, porque ella es la pionera del papel hecho a mano en este país. Y allá estaba montando su exposición, pero la exposición la montaron en una cafetería lindísima. Y los compañeras de estudio vinieron y dijeron que cómo ella se dejaba humillar de esa manera. Nunca me olvido de las palabras de ellas, porque eran sus propias colegas de estudio las que consideraban que era denigrante para un artista exponer en una cafetería. Imagínate un restaurante, imagínate un hotel. Y sin embargo, eso es lo que estás haciendo. ¿Cómo enfrentas ese escepticismo de cierto sector que considera que lo que se expone en esos lugares no puede ser considerado arte? Bueno, me parece que hay que tener los criterios más amplios. ¿Ok? Y yo he logrado que mucha gente, muchos de los artistas del grupo, al verse enfrentados a una exposición y al verse obligados a estar con artistas de otras trayectorias, ¿verdad? Tal vez de más trayectoria, entonces ellos se superan y aprenden montones. Ok. Y ellos no tendrían tal vez la posibilidad económica o las influencias para exponer en alguna galería o algún museo, y son muy felices en desarrollarse en este tipo de espacios. Muchos artistas que han empezado a exponer conmigo se han sentido muy estimulados para seguir pintando y seguir exponiendo en otros lugares y han ido creciendo. Sigue teniendo esto también un aspecto de costo clave, porque no solamente te hace responsable del concepto de la exposición, de seleccionar los artistas para las muestras, así como la obra, sino que además de los elementos de mercadeo que lo acompañan, como la promoción, el catálogo y demás. Es realmente complejo porque es como un museo rodante. Así O sea, es. no estás en una sola ubicación, sino Así en es. múltiples ubicaciones. Sí. Multisitio, como dicen ahora. Entonces, realmente a mí me intriga cómo logras que esto sea sostenible. Porque en términos humanos es mucho esfuerzo, pero económicamente también. Bueno, en términos humanos, en realidad yo trabajo muchísimo y con mucha pasión y con mucha responsabilidad, porque sé que hay mucha gente que me sigue y que quieren su oportunidad de exponer su ser, ¿verdad? Lo que ellos quieren llevar como mensaje en su arte. Entonces, orgánicamente también, para seguir con esa palabra, hemos ido uniendo un grupo. Entonces ya yo no soy la todóloga, yo tengo dos personas que me ayudan en los montajes, Perfecto. que trabajan conmigo, ¿verdad? Yo les pago a ellos. Tengo, bueno, un señor de logística que maneja todos los números y las logísticas de las exposiciones internacionales, porque eso se ha ido dando también, entonces necesito ayuda de ellos también. Tengo una diseñadora que me ayuda con todos los aspectos gráficos,
todos los elementos gráficos que requieren los artistas, tal como el dossier y eso, ¿verdad? Que son puntos importantes que tienen ellos que tener, ¿verdad? Para estar actualizados. Tenemos ahora QR para cada uno de los artistas y en las exposiciones yo pongo la ficha técnica con los datos de la obra y el QR del artista. Qué bien. Y es sostenible porque el costo que cobro yo, no cobro, yo lo que digo es que es una colaboración, ¿verdad? Entonces cada uno, con un poquito cada uno, es más fácil que con un montón de pocas personas. Pero has hecho cosas increíbles, mover un grupo de artistas. Yo hace muchos años que no veo realmente colectivos costarricenses que viajen juntos al exterior para ningún evento importante. Sí. Muy poco. Es exiguo el esfuerzo. A veces un artista solo es el que lo hace. Pero colectivos no. Y tú mueves grupos muy grandes de artistas a una gira, por ejemplo, la última que hiciste a Italia, en que tuvieron 4 exposiciones, ¿fueron? 3 exposiciones en ciudades claves, logrando los patrocinios y logrando que los críticos locales se interesaran y escribieran sobre la muestra. Sí, eso es un crecimiento y una convivencia tan importante entre los artistas, porque los artistas pasan muy solos ellos con su obra, trabajan solos, individuales, entonces les hace falta salir al mundo y ponerse en contexto. Entonces nosotros en las giras que hacemos de exposiciones, además son giras culturales porque visitamos museos y galerías y bueno, estuvimos en esas 3 ciudades de Italia y además en Florencia, que no expusimos ahí, pero cómo no íbamos a ir a Florencia. Y eso fue de un crecimiento que todos los artistas vinieron pletóricos de motivación, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante, darles la oportunidad de crecimiento al contextualizarse en el mercado de arte mundial, ¿verdad? Hace poco declaraba que realmente el empuje que el mercado está teniendo en términos de abrir oportunidades, espacios y apoyar la profesionalización de los artistas está viniendo del sector privado. Sí. No de parte del Estado. No veo al Estado moviéndose en esa dirección. No. El Estado sí nos ha apoyado dándonos el interés cultural, Okay. el decreto de interés cultural, que siempre lo solicitamos. Que es como un tipo de exoneración. Es un tipo de apoyo con el cual tengo más apoyo todavía de las embajadas, Okay. porque yo trabajo mucho un concepto que es diplomacia cultural. Recientemente expusimos también en Bogotá, junto con la Embajada de Costa Rica, por esa idea de que hay que proyectar el arte costarricense y a la vez hacer un intercambio con artistas del país que visitamos. En Italia tuvimos profesores y salimos a pintar al aire libre con profesores italianos y cosas así, que aunque no sean los artistas de Costa Rica más top, aunque tengo artistas top, ellos aprenden montones y le sacan un provecho increíble y son experiencias de vida que nunca olvidarán. ¿Cómo logras apartar tiempo para escribir sobre estos artistas? Bueno, en las madrugadas, en cualquier momento, porque sí, en realidad es mucho y yo en cada una de las exposiciones hago la presentación y escribo un poquito sobre la intención que tiene el artista y ahí entra un poco los conocimientos de crítica de arte, ¿verdad? De hacer un análisis y todo, con la intención de que el público entienda más los procesos artísticos y la obra final, ¿verdad? Porque muchas veces no lo entiende el público y cuando uno les habla y les abre los ojos, entonces ya se les abre el mundo. Me pasó y me ha pasado varias veces que cuando hacemos una exposición y les doy el micrófono a cada uno de los pintores, aunque a veces somos 20, cada uno habla y dice su intención y su inspiración. Y en más de una ocasión, ahí mismo sale un comprador por el fundamento teórico que le dio el artista, ¿verdad? Porque hasta ese momento tiene contacto el artista con el público. ¿Cuál es el futuro de esta combinación interdisciplinaria de curador, crítico y a la vez también gestor cultural? ¿Esto va a evolucionar? ¿Ves algún cambio
o avisorás algún cambio pronto en términos de lo que va a ocurrir en nuestro contexto cultural? Sobre todo lo digo porque lo que estás haciendo en el fondo le falta todavía un elemento que es la famosa respetabilidad. Es decir, ¿cómo logramos que el sistema, lo establecido tradicionalmente, pueda romperse para dar realmente un lugar a todos estos esfuerzos que desarrollas tú y otros gestores culturales? Bueno, particularmente vamos a seguir internacionalizándonos porque la meta es hacer una o dos exposiciones internacionales al año, ¿verdad? Igual puertas abiertas a el que quiera porque no somos un grupo, somos un movimiento. Okay. Entonces, bienvenido todo el que venga, siempre y cuando, porque tampoco es tan indiscriminado, ¿verdad? Yo lo primero que hago es que pido fotos de sus obras y hay gente que lastimosamente le falta todavía. Y hay gente que yo le digo, vení a mi casa y vemos esas obras porque vos tenés algo, pero quisiera que le dieras más forma. Entonces así pasa. Y claro, se crea un vínculo muy bonito y yo he visto crecer artistas que se han sentido muy motivados para seguir produciendo, ¿verdad? Y imprimiéndole su sello personal, ¿verdad? Que no sean copistas como pasa muchas veces. Entonces yo, de mi parte, eso sería seguir creciendo internacionalmente, seguir transmitiéndole a los artistas que tienen que seguir aprendiendo y seguir desarrollándose como artistas. Y bueno, no sé cómo lo interpretará el resto del medio artístico al cual conozco muy bien porque he estado adentro también, pero hay espacio para todos, hay un nicho para todos y muchas veces la gente que está empezando con muchísimo entusiasmo y mucho estudio, mucha investigación y también no solo que está empezando, que ya tiene su trayectoria pero que son desconocidos. Conozco extranjeros incluso, un argentino recientemente que yo dije, ¿dónde saliste? Y lo expuse, nadie lo conocía porque no está en el gremio. Entonces estamos abriendo un poquito el rango, ¿verdad? De que no sean los mismos de siempre, los consagrados, que ese es un término que no me agrada mucho, ¿verdad? Sino dar más oportunidades a artistas de todas las trayectorias para seguir desarrollándose. Muchas gracias, Irene, por tu labor. Muchas gracias a vos. Digo labor pionera. Hemos estado con Irene Antillón, comisaria, curadora, también una gestora cultural muy connotada y parte, yo diría, influyente líder de este movimiento de cambio en la escena cultural costarricense. Les habló Juan Carlos Flores de AICA Costa Rica.